Ayer por la tarde nos enteramos de una noticia francamente muy triste, de una pérdida histórica para el país. Una de las mentes más brillantes, ciertamente, de la historia moderna de México, ha fallecido. Se trata del Premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina. Fallece a los 77 años por una complicación cardíaca, por un infarto. Mario Molina es el único premio Nobel mexicano en ciencias, ¿no? En ciencias duras. Tenemos un premio Nobel de la Paz y tenemos un premio Nobel de literatura, pero en ciencias duras, en cuestiones que otorgan beneficios materiales inmediatos y que avanzan, ¿no?, la historia de la humanidad, Mario Molina era el único que teníamos. Él gana el premio Nobel por sus investigaciones sobre la capa de ozono, y tanto en la integración de las moléculas como en la desintegración. Y particularmente esto es importante por los famosos, ¿no?, CFCs, los clorofluorocarbonos, que desintegran la capa de ozono. Y esto nos dio, ¿no?, a nosotros, a la humanidad completa, un entendimiento mucho más profundo de los procesos químicos, de cómo suceden estas reacciones y de los peligros, ¿no?, de seguir utilizando productos dañinos para la capa de ozono. Esto propulsó un movimiento emergente ambientalista que ya venía desde los años 70, 80 pujando, pero el trabajo de Mario Molina proveyó evidencia concreta de los riesgos de la inacción en términos de cambio climático. Toda su carrera, y a partir de ahí su carrera es en muchos sentidos definida por la abogacía, ¿no?, o la promoción al combate al cambio climático. Y bueno, ¿no?, hoy en día vemos expresiones, ¿no?, de políticos principalmente, que se quieren colgar, ¿no?, de la historia de Mario Molina. Veamos a Calderón, ¿no? O sea, Felipe Calderón, colgándose de la memoria histórica, ¿no?, de Mario Molina, de algunos oportunistas, y esto es normal. Esto, es completamente indeseable, pero es algo perfectamente natural en una democracia, ¿no?, en una sociedad cada vez más plural, más informada y más participativa en muchos sentidos, que es un tema del que hablamos anoche con Gustavo en el podcast que hacemos semanalmente, el episodio 30, que por cierto les recomiendo si no vieron. Bueno, ¿cuál es, digamos, ya hablamos un poco de la historia de Mario Molina? ¿Cuál sería entonces una forma de tomar su legado y de honrarlo? Que eso para mí es mucho más sustancial. Bueno, para empezar, informándose, ¿no?, sobre el cambio climático, sobre los estudios de Mario Molina. Hay conferencias que son imperdibles. Yo no conocí personalmente al doctor Mario Molina. Tuve la oportunidad de asistir a un par de sus charlas en mis años estudiantiles, y honestamente no tienen desperdicio. O sea, sí, hay mucho material en YouTube, o sea, tú buscas, ¿no?, investigaciones de Mario Molina o charlas de Mario Molina, escuchen, o sea, las que ustedes quieran, pues, o sea, das clic a la que sea, va a ser algo completamente sustantivo. Esa es una. La otra, que yo diría, ¿no?, ya una vez teniendo la información, es pasar a la acción. ¿Y a qué me refiero con acción? Acciones concretas de política pública que mejoren sustancialmente las condiciones materiales de vida de las personas y del medio ambiente en general. Este gobierno en el que estamos, ¿no?, nominalmente es de izquierda, tiene la bandera de izquierda, la bandera ambientalista, pero, en términos materiales, en términos reales, en términos de presupuesto, de asignación de proyectos, de megaproyectos, no es muy difícil confirmar y ver que el medio ambiente no es, digamos, ni la prioridad 5, quizá ni la 10 de este gobierno, ¿no? Tiene otras prioridades, y aquí se reconoce, o sea, temas de programas sociales, y se reconocen avances, ¿no?, y acciones que mejoran las condiciones de vida de las personas. Siempre se reconocen y no tenemos ningún empacho en reconocerlos. Sin embargo, en términos de medio ambiente, honestamente no es muy distinto a los anteriores. O sea, uno de sus principales proyectos, ¿no?, Dos Bocas, o sea, temas petroleros.
cancelan fideicomisos, cancelan contratos y tienen que ver con la transformación medioambiental. La termoeléctrica de Huesca, por ejemplo, es una cuestión que a mí me parece emblemática sobre cómo para las personas más afectadas por sesiones anteriores, este gobierno no es muy diferente. O sea, recordemos que la termoeléctrica de Huesca se anuncia en el sexenio anterior, digo, en contra de los deseos de la gente, ¿no? Que trabaja, que vive, que tiene su familia ahí. La construyen, o sea, casi la terminan, solamente no la terminaron por la protesta social y la organización de las comunidades oriundas de esa región. Como promesa de campaña de López Obrador, era la termoeléctrica de Huesca no va. O sea, él fue a esa comunidad y dijo frente a las decenas, quizás centenas de personas que estaban ahí, que no iba a la termoeléctrica. Después moderó su discurso, ¿no? Dijo, bueno, pues vamos a hacer una consulta, ¿no? Estas consultas que ya todo el mundo sabemos que, ¿no? En muchos sentidos no son ni siquiera una encuesta, pues una encuesta tiene metodología. Estos ejercicios fueron quizá una muestra estadística, quizá, no sé cómo nombrarlas, pero una encuesta como tal no lo son. Son simpatizantes de Morena que, ¿no? Sacan las urnas, se las llevan a sus casas y reportan lo que ellos y ellas dicen que pasó. Y pues no habrá que creerles porque no hay evidencia de lo contrario. Y la termoeléctrica va, ¿no? Y López Obrador dijo, la termoeléctrica va. Entonces, en términos medioambientales, en términos materiales para estas personas, o sea, los gobiernos anteriores se pasaron por el arco del triunfo su voluntad y su estilo de vida, y este gobierno también. Si queremos honrar, entonces, ya para cerrar el comentario sobre Mario Molina, su memoria, tenemos que promover una transformación real, una transformación material de la forma en cómo nos relacionamos con el medio ambiente, la forma en cómo producimos y cómo consumimos cuestiones en México y, digo, más ambiciosamente en el mundo. Y ahora con esto no quiero decir que, digamos, el comentario simplista de, pues es responsabilidad personal, ¿no? Y en cambio está en ti, y si ahorras popotitos y te compras, o sea, ok, eso es una parte de eso, pero una parte, honestamente, muy pequeña. Tomemos en cuenta que 70% de las emisiones de carbono del mundo son producidas por 100 empresas. De nuevo, 100 empresas, solo 100 empresas, las 100 empresas más contaminantes del mundo, son responsables del 70% de las emisiones de carbono. Entonces, no importa, o más bien, incluso si tú y yo y todos y todas las personas, no la gente de a pie, nos ponemos de acuerdo y no emitimos, ¿no? Carbono, que digo, esto es una utopía, evidentemente, solo seríamos responsables por el 30% de las emisiones de carbono del mundo. Entonces es un problema mucho más complejo que la responsabilidad individual, ¿no? Que reducirlo a, pues vamos a ponernos tú y yo de acuerdo a comer más saludable y a no tirar basura y tal. Ok, pero el problema real está arriba, cabrón. Frecuentemente el problema real está arriba. Entonces, bueno, pues descansa en paz el premio Nobel, el doctor, el maestro Mario Molina, y tratemos de honrar su memoria. Muchas gracias por ver, compartir, suscribirse, y nos vemos hasta la próxima.